Ay, perdón. ¿Mande? Pues quiere llevarla tranquilo. Está bien. Bueno, no sé si quedó ahí alguna pregunta de ayer. Déjenme ver si traigo mis notas. Bien, y si alguien quiere consultar el libro, también aquí está, por si acaso quieren checar algo. ¿Dónde lo compró? ¿En Mercado Libre o lo compró en presencial? Porque yo lo busqué así en línea y me salía que, bueno, sí me salía en Mercado Libre, pero como se lo robé a mi papá. ¿Sabe dónde lo compró su papá? ¿Sabe dónde lo compró? Pues aquí dice Pedro Américo Rodríguez, supongo que se lo robó a alguien más. No, Pedro Américo era un maestro que falleció antes de que entrara a la facultad, y eran muy amigos. Entonces cuando sacaron sus cosas del cubículo le dejaron a él. Normal, te lo quitas a tu mejor amigo. Sí, no, pues sí, su familia se lo dejó. Así que... Oye, profe, me quiero una pregunta de usted. Pues cuando fue estudiante, ¿pero fue su papá o su mamá? Sí. Pero es que no lo sintió raro. No sé, porque a mí cuando me dijo mi mamá me sentí como que muchas me quedaron viendo a mí en la pintura. ¿En lugar del pizarrón o qué? A veces sí. Sí, porque se me salió mamá y era como que qué pena que fue tu mamá enfrente y que ella sepa que es mamá. Pues no, casi no me hablaba. ¿No le apuntaba mucho? Mi papá sí, pero como él siempre es la de morado o el de azul. Como que le soldeaba así para decirle no. mi hija. No, o sea, pero a nadie, o sea, si te fijas en las clases, nunca llama a alguien por su nombre. Casi siempre es la de azul o la de blanco o tú. O sea, se queda viendo en un rato. Y casi siempre hay alguien a quien le va a preguntar por siempre. Bueno, entonces ayer estuvimos viendo lo de las bases, o sea, si X y Y eran espacios topológicos, y X tenía una topología y este tenía una base, y Y tenía una topología y este tenía una base, pues teníamos las dos bases, ¿no? Ya no voy a hablar mucho de eso. Ok. Entonces, estos básicos eran como los átomos, pero vimos que aún siendo los átomos, si teníamos U cruz V, esto se veía como la intersección de dos tipos de conjuntos. Aquí es Y y X cruz V. Y esta era la imagen inversa de U bajo la proyección, como la franja vertical, y esta era la imagen inversa con V horizontalmente. Entonces, como que los átomos se veían como intersección finita de algo. Y ese algo pues es un tipo de conjuntos. En este caso son intersecciones finitas, bueno, nada más son dos, pero es un número finito, de imágenes inversas de cosas. ¿Sí? Cuando uno tiene este tipo de conjuntos que al intersectarlos me da una base, ese tipo de colecciones se llama subbase, pero debe de cumplir ciertas propiedades. Debe cumplir dado X un espacio topológico S se llama subbase
si se cumplen las siguientes condiciones. Entonces, número 1, que ese tiene que ser un conjunto de conjuntos como los abiertos, son colecciones de subconjuntos de X. Bueno, sus elementos son subconjuntos de X. Número 2, algo que cumplen las bases, que si uno todos los elementos de S, me da X. O decir lo mismo, que cualquier punto que yo me agarre de X, puedo encontrar un elemento de la subbase que lo contiene. Esto es exactamente lo mismo que decir que para toda X en X existe un S en S de tal manera que X vive en S, que es como la primera parte de una base. Bueno, entonces esto es lo único que tiene que cumplir algo que se llame subbase. De hecho, a ver, déjame ver. X ni siquiera tiene que ser un espacio topológico, puede ser un conjunto. Entonces se llama subbase de X. Bueno, entonces dices, bueno, tengo una colección de conjuntos y cumple menos que lo que sería una base, porque nada más cumple la primera propiedad, la segunda no. Entonces, dada una subbase, dada S una subbase, y definimos B sub S van a ser todas las intersecciones finitas de elementos de S. Aquí N vive en los naturales y SI vive en S. Entonces, empiezo con una colección de conjuntos que tapan a mi conjunto y voy a definir esta cosa. Piensen como ejemplo, vamos a pensar para que ese ejemplo lo traigamos en mente todo el tiempo, el conjunto de los reales. Aquí como ejemplo. Es el conjunto de los reales y S son los conjuntos S contenidos en los reales, de tal manera que S se ve como A infinito o S se ve como de menos infinito a A, donde A viven los reales. Entonces, todos los intervalos o lo que le llamamos los rayos, estos van a ser mi ejemplo para una subbase, o sea, un elemento de S mayúscula, S bonita, se ve así, o así. Todos estos son subconjuntos de R, y de hecho si X vive en los reales, entonces X pertenece a de X menos 1 a infinito. O sea, siempre hay alguien que tapa a todo real. Siempre puede encontrar un elemento de aquí. Entonces, esta es una subbase. ¿Qué pasa si intersecto cantidades finitas de conjuntos de este estilo? ¿Qué tipo de conjuntos puedo obtener? Ajá. Si aquí tengo una A y una B. Si la B es menor que A, pues me da vacío. Si la B es mayor que A, me da intervalos que realmente son básicos. Si intersecto varios de este estilo,
pues me dan abiertos, intervalos abiertos, o de este estilo me dan rayos abiertos más chiquitos. Pero cualquier elemento de la base euclidiana yo la puedo ver como intersección finita de estos. Entonces, si se fijan, esta colección en cantidad es más pequeña, pero el tamaño de sus elementos son conjuntos grandes. Ok. Entonces, este de aquí se llama base generada por S. Entonces, uno pensaría que, pues ya que tengo los átomos son los elementos más chiquitos, y sí, pero los átomos los puedo conseguir intersectando elementos de ellos. Entonces aquí, pues sale la pregunta, ¿BS cumple los axiomas de base? Si cumple los axiomas de base, entonces a través de la subbase me genera una base y a través de la base me genera una topología. Necesito, de hecho las subbases son colecciones un poco más pequeñas, o sea, bueno, son colecciones más pequeñas que estas. En ciertos sentidos es un poco más eficiente trabajar con esto porque son menos conjuntos. ¿Okay? Bueno. Entonces, aquí lo que vamos a ver hoy, o el teorema de hoy, es el siguiente. Que no me agarró hablando y no sé si sigo mi acuerdo. Entonces, el teorema o la proposición es: dado S subbase para X, entonces B sub S es una base para una topología. Y bueno, para demostrar que es una base, pues necesito demostrar los axiomas. Entonces, pues tengo que demostrar que para todo elemento de X existe un básico de tal manera que X pertenece a B. ¿Cómo le hago para asegurar que existe eso? ¿Qué datos tengo? Nada más que sé que esto es una subbase, entonces esto es cierto. Si esto es cierto y tengo una X en X, pues el único que se ajusta es este. Sé que existe una S aquí que pertenece a... Existe S bonita, de tal manera que X pertenece a S. Ahora, esta S pues vive aquí y yo quiero a alguien que viva aquí, una intersección finita de conjuntos. Esta es una nada más, entonces es la intersección de él con sí mismo, con sí mismo, con sí mismo. De hecho, ese, si lo quieren ver como intersección, pues es la intersección desde igual a 1 hasta 1
de SI, donde SI es igual a S. Así le quieren dar la forma explícita, ahí está. Entonces, S, como se ve como intersección finita, pues pertenece a BS. Entonces ya encontramos a alguien en la base que contiene a X. Es el 1 y el 2. X pertenece a S y este pertenece. ¿Hay alguna duda con este? Creo que sí me cambié ahí. No sé si se ve. Ah, creo que sí se ve. Entonces, ¿qué tengo que demostrar para el 2? Tengo que ver que sí B1 y B2 viven en BS. ¿Sí alcanzan a ver ahí atrás? ¿No? Entonces déjame escribo. Bueno, es que no quiero borrar la definición. Bueno, creo que la de esa no importa. La que no voy a borrar es esta. Entonces, 2. Supongamos que tenemos B1 y B2 elementos de los básicos. Y X pertenece a la intersección. Entonces, yo quiero demostrar que existe un B3 aquí, de tal manera que X pertenece a B3 y B3 está contenido en la intersección. Ok. ¿Qué puedo decir de B1 y de B2? Como pertenecen aquí, son intersecciones finitas. Entonces, esta es la intersección desde igual 1 hasta n de SI. Y esta es una intersección desde J igual a 1 hasta M, porque no sé si es lo mismo. Le voy a poner de TI, TJ. Porque si le pongo SJ, como quiera, cuando J valga 1 van a ser los mismos. Entonces, SI y TJ viven en S. Ok. Entonces, B1, intersección B2, pues es esto. ¿Qué podemos decir de esa intersección? Es la intersección de dos intersecciones finitas. Si las junto todas, ¿qué me queda? Ajá, me queda una intersección finita de n más m conjuntos. Esto es una intersección finita de cosas. Esto es parte de este conjunto. Entonces, de hecho, B3 puede ser, como la intersección es parte de ese conjunto, pues yo puedo definir B3 así. Sea B3, la intersección, como se ve así, y esa intersección finita de conjuntos pertenece a esta base. ¿Qué es lo que queríamos? Aquí esta contención no tiene por qué ser propia, puede ser un igual. La cosa es que cuando le ponemos
cuando es un igual, tenemos que asegurar que la intersección esté dentro de la base. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, delta sub S es una base para una topología en X. Entonces, este nombre está correcto. Así le podemos llamar base para una topología. Entonces ya como para cerrar un poco, si tenemos X, tenemos la colección de todos los abiertos. Este puede ser muy grande, en ocasiones podemos tener suerte y tener una base que son como los átomos. Todo básico es abierto, entonces es una colección más pequeña, pero si tenemos más suerte aún, podemos tener una subbase que es una colección más pequeña, de tal manera que al intersectar elementos de aquí me dan básicos. La cosa es escoger una subbase correcta. O sea, yo puedo tener conjuntos cuya intersección finita me dé básicos, pero lo que tengo que asegurar es que todo básico se vea como intersección finita. O sea, que los relleno todos, que los genero a todos. Y ese es como el meollo o la parte complicada de construir hacia atrás básicos. O sea, si yo tengo una topología, a lo mejor darme cuenta de quiénes son los átomos puede ser difícil. Si el espacio es métrico, estas son bolitas abiertas. Pero de aquí a acá también puede ser un brinco difícil. Trabajar con esto puede hacer las cosas más sencillas, pero al momento de construirlo y que realmente sea más pequeño, eso puede ser complicado. Otra cosa, si uno no se la quiere complicar, uno siempre puede y quiere construir una base, el conjunto que sirve pero que es súper ineficiente es agarrar todos los abiertos. O sea, si agarro todos los abiertos, pues esa va a ser una base. Y si tengo una base y agarro todos los básicos, también eso es una subbase. Entonces, es como no hacer mucho, pero funciona. Si realmente queremos tenerlo, funciona. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahora. Ok, entonces, una observación es que cómo me doy cuenta de que de verdad lo estoy haciendo bien. Imaginemos que empezamos con X, un espacio topológico, y tau una topología, o bueno, con tau la topología. Esta topología ya está fija. Y supongamos que tenemos una colección de elementos abiertos. Entonces yo me quisiera preguntar, ¿cuándo la topología generada por la base, generada por la subbase, es la topología con la que empecé? Entonces, si yo me supongo que S ya es una cantidad de abiertos, o sea, ya viven aquí, cuando yo me construyo la subbase,
son intersecciones finitas de elementos de S, pero los elementos de S ya son abiertos, entonces intersecciones finitas de abiertos es abierto. Entonces como S pertenece a S, implica que S pertenece a la topología, S así. Entonces, para todo B, elemento de los básicos generados por S, tenemos que estos básicos, que son intersecciones finitas de abiertos, ya viven en la topología. Ahora, los abiertos que viven aquí son uniones de básicos, pero al ser uniones de básicos y los básicos ser abiertos, pues los abiertos que están aquí van a ser abiertos acá. Vamos a ver. Si U está contenido en la topología o es elemento de la topología generada por esta base, entonces U se va a ver como uniones de básicos. Pero todo elemento de esta base está en la topología. O sea, todos los elementos de la base son abiertos. Uniones arbitrarias de abiertos es abierto. Entonces U pertenece a... Pues si yo empiezo con cualquier conjunto con cualquier subconjunto de una topología, lo que genere va a estar contenido en la topología original. Pero si yo quiero que sean iguales, o sea que todo abierto se vea como elemento, como conjunto, como unión de básicos, entonces tendría que checar la otra contención. Pues no sé si hasta aquí esta contención queda clara o si hay alguna duda. O si todo está tan mal que no sabemos qué es. Hoy estamos a miércoles, ¿verdad? Como esto se está transmitiendo, en teoría, o sea, se pasan al YouTube, los pasan en la tarde, vamos a seguir como quiera avanzando. Los viernes los voy a dejar para día de dudas, y si no hay dudas, para que hagan grupitos de 3 personas y trabajen. O sea, bueno, tal vez no se puedan como juntar así, pero sí como girar para que estén juntos, para que estén en equipo y hacer ejercicios del MUCRES, porque yo puedo seguir hablando y si no hacemos ejercicios, pues es complicado saber si realmente estamos entendiendo o no. Entonces, pues sí. Ok, entonces si yo quiero la otra contención, o sea, si quisiera que tau esté contenido en la topología generada por la base generada por la subbase, entonces necesito que para todo un elemento de tau tengamos que U sea elemento de la topología generada por la base. Entonces, una manera de escribir esto es decir lo siguiente, que para todo U elemento de tau tengamos que U sea la unión de básicos y B alfa